Muy buenas tardes, aquí continuamos con el ejercicio ejemplo del capítulo 12 del libro de Mott. El ejercicio nos dice que diseñe el eje mostrado en las figuras. Este eje se va a maquinar en un acero ANSI 1144 o QT1000. El eje es parte de la transmisión de un sistema grande que suministra aire a un horno. El engrane A recibe 200 HP del engrane P. El engrane C entrega la potencia al engrane Q. Y el eje gira a 600 RPM. Entonces, con estas figuras tenemos un panorama de lo que nos pide el ejercicio. Ahora, vamos a mirar lo que es el eje y la flecha. Nosotros consideramos un eje a la parte del chasis que soporta un eje fijo, en el cual un rodamiento va a rodar alrededor de él. La flecha es un elemento de transmisión de potencia, el cual tenemos acá. Esta es la flecha completa. Tenemos estas escalas que se llaman hombros. Los hombros nos van a indicar la reducción del diámetro. Por ejemplo, aquí tenemos el diámetro número 1, vamos a un hombro y entramos al diámetro número 2. Luego entramos a otro hombro y entramos al diámetro número 3, luego otro hombro y el diámetro 4 y así sucesivamente. En cada hombro encontramos los siguientes aspectos. Por ejemplo, aquí encontramos los chaflanes, que nos dicen chaflanes agudos, que están ubicados en R3 y en R5. Aquí tenemos R5. Y tenemos chaflanes redondeados en R1, R2 y R4. Son agudos porque son muy pequeños y redondeados porque son más prolongados y nos ayudan a la concentración de esfuerzos. Bueno, entonces primero que todo determinamos las propiedades del material y la velocidad del eje. Aquí tenemos una gráfica que nos está mostrando la resistencia a la tensión, el punto de fluencia, la reducción del área y la elongación. En este momento, como tenemos una temperatura de un tratamiento térmico de 1000 grados Fahrenheit, entonces estamos cruzando estas curvas, lo cual para la fórmula necesito la resistencia a la tensión que se cruza en esta curva y me va a dar 118.000 PSI. Aquí también encuentro el punto de fluencia. Este punto de fluencia me está cruzando a 83.000. Luego, cuando tengo esos valores, aquí tengo el valor de S sub U, que es la resistencia última, 118.000. Y tengo S sub Y, que es la resistencia a la fluencia. Ahora, con este valor de S sub U, que es 118.000 PSI, me vengo para esta gráfica que nos indica la resistencia a la fatiga. Como tenemos este valor de 118.000, aquí me cruza con esta curva que me está mostrando que este eje va a ser maquinado o estirado en frío. Aquí, por ejemplo, en esta curva me está diciendo que es pulido, esmerilado, maquinado en frío, tal como se forjó, o laminado en caliente. Por ejemplo, un ejemplo de un material pulido es el que usan los motores turbo, que es un pulido a espejo. En este caso, como va a ser para un horno, aquí pues intuitivamente uno sabe que es maquinado o es estirado en frío, pero aquí la gráfica nos indicó que el valor, efectivamente, este valor van a ser 43.000 PSI, que es la resistencia a la fatiga por falla dinámica. Este es un valor teórico. Como segundo, debemos determinar un factor de tamaño, ya que este va a transmitir bastante potencia y deberá ser de gran tamaño.
Entonces este factor se llama C sub S. En este caso se hace como una estimación de que C sub S es 0.75, ya que no se conoce el diámetro del eje. Si tuviéramos el diámetro del eje y nos pidieran o nos dieran otros elementos en el ejercicio, aquí ya determinaríamos con los diámetros del eje, pero como no aquí estamos buscando el diámetro del eje, entonces va a ser una estimación de que C sub S va a ser 0.75. Luego estimamos el factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad nos va a indicar qué tan confiable va a ser nuestro eje. Por ejemplo, en esta tablita nos está indicando la confiabilidad que vamos a tener con nuestro eje, con nuestro material. Entonces resulta que aquí en la confiabilidad de 0.999 va a ser muy confiable, porque esto va a ser de alta calidad y va a ser para la aeronáutica. Pero en nuestro caso va a ser 0.99, el cual le corresponde un factor de 0.81, porque es un caso que es del área industrial. Ok, entonces el factor va a ser 0.81. Como cuarto, debemos de calcular la resistencia a la fatiga modificada, la cual viene a ser S' sub n, y S' sub n viene a ser esta multiplicación de los dos factores con la resistencia a la tensión. Este valor nos va a dar 26.122.5 psi, y con este factor es con el que se diseña. Como quinto, se estima el valor de diseño N. N es una medida de seguridad relativa de un componente bajo la acción de una carga. Para materiales dúctiles, la deformación unitaria debe ser mayor al 5%, y se emplean en el siguiente criterio de diseño. En este caso N va a estar entre 2 y 2.5. Dice que diseño de elementos de máquina bajo cargas dinámicas con una confianza promedio en todos los datos del diseño. Es el que suele emplearse en el libro de Robert Mott. Se elegirá el valor de N igual a 2 porque no se espera que el soplador tenga impactos o choques. Como sexto, determinamos la potencia y el par torsional que se debe transmitir al eje. Aquí tenemos esta fórmula que nos indica el valor de la potencia. Entonces nos va a dar un valor de 21.000 libras por pulgada. Observe que solo la parte del eje que va de C es la parte sometida al par torsional, el que va de A hasta C, y a la derecha ahora, perdón, vuelvo a decir que me equivoqué al hablar. Entonces, al darnos un valor de 21.000 libras por pulgada, observe que solo la parte del eje que va a C es la parte sometida al par torsional, a la derecha del engrane hasta el rodamiento D. Existe un par torsional igual a 0. Como séptimo, debemos determinar el diseño de los componentes transmisores de potencia y otras piezas que se montarán sobre el eje y especificar el lugar requerido para cada uno. Bueno, como un numeral pues como 7.1 o el numeral A nos dice que vamos a calcular la fuerza sobre los engranes. En el diagrama se muestran los dos pares de engranes A y C que están indicadas.